Hola, ¿cómo están amigos? Hoy día demostraremos lo que es la reactancia inductiva o la igualdad de omega por L, que L vendría a ser la inductancia. Para ello nos vamos a las bases físicas de esto y para demostrarlo con mayor cualidad. Tenemos, por la ley de Lenz-Faraday, nos dice que una FEM inducida es igual al número de vueltas que tiene el devanado con respecto a la variación del flujo en el tiempo. Esta parte nos indica que se puede crear una FEM inducida, pero una FEM puede crear un campo magnético inducido. Y sí, la ley de Ampère nos indica que la integral de línea del campo magnético, por la diferencial de línea por supuesto, es igual a la permeabilidad eléctrica en el vacío por la corriente eléctrica, o la intensidad. De esta ecuación nos damos cuenta que el campo magnético es función de la corriente. Entonces, para ver más de cerca esta ecuación, si nosotros aplicamos una corriente eléctrica en un cable conductor que va en este sentido, esta corriente eléctrica generará un campo magnético inducido en este sentido por la regla de la mano derecha. Tomando esta ecuación con la ecuación anterior, nos podemos dar cuenta que el flujo de campo magnético guarda una fuerte relación con el flujo de corriente eléctrica. Si hacemos una regla de la cadena para ambas ecuaciones, tenemos que una FEM está dada por el número de vueltas del devanado con respecto a la variación del flujo sobre la variación de la intensidad por la variación de la intensidad con respecto al tiempo. Esto de aquí, amigos, se llama inductancia. Entonces, tenemos que un voltaje o una FEM en un inductor está dado por la siguiente ecuación. Voltaje o FEM es igual a el negativo de la inductancia con respecto a la variación de la corriente en el tiempo. De las anteriores ecuaciones tenemos que el voltaje en un inductor está representado por la siguiente ecuación. Es el negativo de la inductancia en el inductor con respecto a la variación de la intensidad en el tiempo. Pero si aplicamos o analizamos el voltaje del inductor con una fuente de corriente directa, nos damos cuenta que en el momento que la corriente se hace constante, el inductor se comporta como un circuito abierto, ya que tiene un carácter de diferenciación de corriente para que haya inductancia. Entonces, si analizamos ese mismo inductor en una corriente alterna, nos daremos cuenta, por el cambio de polaridad que tiene este tipo de fuente, que la inductancia se sentirá en todo el sentido y el voltaje también habrá en todo el sentido de la corriente. Para poder analizar este circuito vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje de la fuente más el voltaje que pasa por el inductor se igualan a cero. Tenemos que el voltaje del inductor está dado por la anterior ecuación ya presentada y el voltaje común de una fuente de corriente alterna se da como el voltaje máximo o voltaje pico por el seno de omega t y un desfasaje, o en este caso un desfasaje natural que sería cero, ¿no? Igualando estas ecuaciones tendremos que el voltaje máximo de seno de omega t menos la inductancia o la diferencial de la corriente es igual a cero. Despejamos esta ecuación, despejamos las diferenciales y aplicamos integral a cada lado. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Cancelamos la integral con la diferencial, nos queda la corriente. Esto sale por ser una constante y por un cambio de variable la integral se convierte, la integral en intensidad es igual a menos el voltaje máximo sobre omega t por el coseno de omega t. De la anterior ecuación ya despejada e integrada tenemos que la intensidad en el inductor está siendo dada por el negativo del voltaje máximo sobre omega por la inductancia por el coseno de omega t. Si a este coseno le igualamos a un seno como si fuera una gráfica senoidal, nos va a representar que el coseno de omega t sería el negativo del seno de omega t
menos un desfasaje de pi medios o 90 grados. Si reemplazamos esto en nuestra ecuación, nos quedaría de esta manera, que la intensidad en el inductor nos da el voltaje máximo sobre omega L por el seno de omega T menos el desfasaje que ya le habíamos hablado. Se demostrado. Si comparamos la ecuación de la intensidad con la ecuación del voltaje, nos damos cuenta que tiene un desfasaje de 90 grados. Si esto lo graficamos en una gráfica sinusoidal, valga la redundancia, tenemos que el voltaje con respecto a la intensidad va a estar retrasado pi medios. Y si esto lo ponemos de forma fasorial, nos damos cuenta que ambos vectores, el vector de voltaje y el vector de intensidad, estarían separados a 90 grados, o habría un desfasaje de menos 90 grados o menos pi medios. Teniendo todas estas ecuaciones, vamos a utilizar el famoso BIR o la ley de Ohm. Esto a conveniencia, pues podemos poner que el voltaje eficaz es igual a la intensidad eficaz por la resistencia, o como nos convenga, tenemos que el voltaje máximo es igual a la intensidad máxima por la resistencia. Ahora, ¿cuándo tenemos una intensidad máxima? Cuando la intensidad alcanza su mayor nivel o su intensidad pico, senoidalmente veríamos que sea en el rango de 1 y menos 1. Por eso es que esta parte de la ecuación tendría que ser necesariamente menos 1 y 1. Para ello tenemos que la intensidad máxima sería voltaje máximo sobre omega L por la resistencia es igual al voltaje máximo. El voltaje máximo con el voltaje máximo se cancelan, omega L pasa a multiplicar y tendríamos que omega L es igual a la resistencia, o en todo caso una reactancia. Omega L está representado ahora por la reactancia inductiva. Y con ello queda demostrado nuestra ecuación.